cambio decisivo para el nuevo estilo de vida muestra que la ocupación primaria ya no es ocupación fundamental e históricamente más progresista, sino que pasa a servir al comercio y a la artesanía. El incremento de la riqueza y la acumulación en unas pocas manos de tierra roturada y de reservas de medios de vida libremente disponibles crean necesidades nuevas de productos industriales y llevan a una creciente división de trabajo. El creador de imágenes, de espíritus, dioses y hombres, y de utensilios decorados y demás, abandona el hábito de trabajo doméstico y pasa a ser una especie que vive de su oficio. La ciudad, con su concentración de habitantes, con el estímulo espiritual que trae consigo el contacto cerrado entre los diferentes estratos sociales, con su mercado fluctuante y su espíritu antitradicionalista, con su economía monetaria y el desplazamiento de la riqueza provocado por la naturaleza del dinero, tuvo que producir en todos los campos de la cultura un efecto revolucionario y provocó también en el arte la aparición de un estilo más dinámico y tipos tradicionales que el primitivo geometrismo. El factor urbano determina el arte que se hace. Los que preservaban el poder eran la corte y los sacerdotes. La presión bajo la cual tiene que trabajar el artista en esta sociedad tan inexorable que toda auténtica creación espiritual debía estar frustrada de antemano. Sin embargo, en el Antiguo Oriente surgen muchas obras de arte de mayor magnificencia. Estas prueban que la libertad personal del artista no tiene ningún flujo directo en calidad estética de sus creaciones. Toda obra de arte se produce por la tensión entre una serie de propósitos y una serie de obstáculos. La situación del artista y la organización del trabajo. Los talleres ajenos a templos y palacios eran ciertamente los más grandes e importantes lugares de trabajo manual. También habían talleres en las grandes haciendas privadas y en las ciudades más importantes. Estos últimos unían varios talleres pequeños, independientes, que realizaban exclusivamente trabajos de libre contratación. El objetivo de su unión consistía en facilitar la cooperación de distintos artesanos y crear y vender en el mismo lugar sus mercancías, para independizarse de este modo del comerciante. El sistema SOCO significa una novedad revolucionaria. Contiene la industria independiente, sistemáticamente productora, que se dedica a una actividad exclusivamente profesional y produce sus mercancías para el mercado libre. La significación artístico-pedagógica de una escuela era tanto mayor cuanto más larga podía ser su tradición. Toda actividad artística, así en los talleres del templo como en los palacios, tenían el mismo carácter académico escolástico. Esta tradición académica es un poco osificada y estrecha de miras, llevando un exceso de obras mediocres, pero asegurando al mismo tiempo la producción de aquel nivel medio relativamente alto que es característico del arte egipcio. El arte oriental contaba con un sistema conductista puramente objetivo y pedagógico. La importancia de este periodo de la historia se debe a los cambios drásticos que nunca antes se habían dado en la civilización egipcia. La búsqueda del faraón por un nuevo orden, tanto religioso como del arte, causó gran impacto en las costumbres de su cerrada sociedad, la cual no estaba preparada para un vuelco total en sus creencias. El tránsito entre lo rígido o lo naturalista de su arte se debe a ese sentimiento de verdad que el faraón quería proyectar. El naturalismo de este periodo se centraba en la pintura, agregando escenas de vida cotidiana del faraón, acontecimientos que no sucedían anteriormente en el arte egipcio, pero siempre manteniendo la formalidad y en torno a las más distinguidas clases sociales del pueblo egipcio. Aún así, la escultura permanecía con su rigidez, aunque se ven mucho más estilizadas, con una mayor calidad de detalle.
También se puede localizar en el periodo de Aquenón una bifurcación del arte. Esto se debe a que la nobleza del pueblo era expresada con formalidad. La rigidez de la identidad desde épocas anteriores. Las clases bajas, constituidas por esclavos, sirvientes del palacio y trabajadores del faraón, se expresaban de manera naturalista, con mucho más movimiento, como consecuencia del énfasis que se le daban a los personajes importantes en el arte, los cuales debían ser expresados de mejor manera. La expresión artística para ellos, la alta sociedad. Las clases bajas del imperio se encargaban de las artesanías y toda expresión del arte de su sociedad. El hecho de que el puesto de trabajo fuera hereditario, se podía pensar que ya para la época habían sectores industriales encargados del arte para altos funcionarios y la clase noble, ya que el alto costo de dichas expresiones artísticas hacían que la sociedad que no estuviera arraigada al faraón y sus funcionarios tuvieran difícil acceso a esta. El terreno llamado en la antigüedad Mesopotamia está entre los ríos Tigris y Éufrates. Se desarrollaron las civilizaciones de dos poderosos pueblos, Caldea al sur, con su capital Babilonia, y Asiria al norte. El problema de Mesopotamia es que a pesar de la industrialización del comercio, es estrechamente disciplinado y menos dinámico que el arte de Egipto. Su principal manifestación se revela en los ladrillos esmaltados de gran brillantez, en el colorido que servían de revestimiento a las paredes. Sus asuntos están tratados en tonos planos, azules y amarillos generalmente, acentuados por un perfil oscuro. Representan escenas de la vida ordinaria o actos de la corte, ceremonias religiosas o asuntos puramente decorativos. Las cualidades de coloristas que poseían los caldeos y asirios las empleaban también en la fabricación de tapices, muy conocidos y muy apreciados en todas las grandes metrópolis de la época, donde los introducían a los mercados asirios. Entre arte y artesanía no se hacía ninguna distinción, ni terminología ni práctica. En el Código de Hammurabi menciona a los arquitectos y escultores al lado de los herreros y zapateros. Este código es del tercer milenio a.C., creado por el rey de Babilonia Hammurabi. Es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se ha encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos, creados en la antigua Mesopotamia, y en breves términos se basa en la aplicación de la ley del talión. Unifica los códigos existentes en las ciudades del templo babilónico. El hombre paleolítico pintaba al animal de forma más naturalista que al hombre, porque en su mundo todo giraba al entorno animal. En tiempos posteriores se hace exactamente lo mismo porque no se consideraba al animal digno de estilización. Las pinturas cretenses que formaron los parámetros de las salas más nobles de sus palacios han proporcionado las imágenes que mejor traducen los prototipos humanos ideales de quienes fueron sus moradores, así como sus costumbres, ceremonias y formas de vida. Los patrones y técnicas de la pintura y artes industriales cretenses hay que buscarlos en las civilizaciones contemporáneas de Mesopotamia y Egipto. Están presentes en muchas de sus creaciones. Sin embargo, las corrientes importadas se asimilaron en forma tan peculiar que el resultado final fue un lenguaje pictórico inconfundible por su originalidad. La inspiración del arte cretense en este como en otros muchos aspectos tuvo sus raíces en la naturaleza y el mar. El prototipo masculino es el hombre joven de piel tostada con ancho torso, viste de frente y ágiles piernas vistas de perfil. Sus largos cabellos flotan al viento y su ojo, representado también de frente, ilumina un rostro expresivo, dibujando siempre también de perfil. La mujer de tez blanca suele lucir complejos tocados con adornos de plumas, ceñir su traje con apretados corpiños que dejaban sus senos al descubierto y vestir faldas de volantes. También escenas de la vida privada como pública y su participación. Permite suponer que gozó de una gran consideración y libertad dentro de la sociedad cretense. Los animales galopaban desarticulados,
siguiendo un convencional sistema de representación calificado con el nombre de galope minoico, recurso gracias al cual el artista se permite despreocuparse de las rígidas osamentas a favor de la expresividad y el movimiento, enfatizado con forzados, escorzos y giros. Con similar criterio, los motivos paisajistas y florales se trabajaron con una sutil libertad cromática y una gran soltura de líneas. Los griegos han tratado que semejante industrialización del arte sea una esquematización, pero esto solo prueba que en la historia del arte las mismas causas no producen siempre los mismos efectos, o que a menudo las causas son tal vez demasiado numerosas para ser agotadas por el análisis científico.